seguimos aquí en Mesa de Prensa y ahora sí, ya tenemos aquí en el estudio a la lideresa de Fuerza Popular y ex candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, quien le damos la bienvenida. Keiko, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, te preguntaba fuera de cámara, ¿cómo está su padre? Mi padre nos acaba de hacer pasar un susto muy grande. Hace algunos días tuvo una caída en la madrugada, se ha fracturado la cadera. Él va a ser operado el martes, en principio. Inicialmente pensábamos que iba a ser el día de ayer, pero los niveles de anticoagulante no han llegado a los niveles que los médicos están esperando, entonces han decidido postergar esta operación. Sin embargo, él está sometiéndose a las terapias debido al cáncer en la lengua que le han detectado. Ha seguido recibiendo radioterapia e inmunoterapia. Más allá de todo este proceso tan complejo que es, lo está haciendo con muy buen ánimo, con valentía, y es él el que finalmente nos transmite esa fortaleza. Y justamente ese ánimo lo ha animado a escribir y responderle de las 4 preguntas, una solamente al comercio. ¿Qué cosa significa eso? A ver, efectivamente hoy se ha revelado, digamos, la intención que tiene mi padre de volver a servir a los peruanos, pero recordemos que esta intención él la manifiesta incluso estando en el Japón. Yo he tenido conversaciones con él, pero sobre todo ya estando en libertad, más o menos por el mes de febrero, cuando lo veía más recuperado. Y hablamos sobre los riesgos que significa la política. Primero mi rol de hija, ¿no? Le transmití mi preocupación, la de mis hermanos, pero él me contestó de manera contundente, señalando que sabía perfectamente los riesgos que significaba el mantenerse en política, pero que era su voluntad seguir haciéndolo. Y ya luego me toca desde mi rol de presidenta del partido, y él me manifestó su voluntad y su intención de inscribirse y afiliarse a Fuerza Popular. O sea, no lo obligaron. No, de ninguna manera. No fue una presión porque decían que se podía ir a otro partido. No. Yo descarto tajantemente ese tipo de especulaciones y afirmaciones. Mi primera preocupación era, si vas a participar en política, hay riesgos de salud, riesgos legales, ¿no? Pero él está dispuesto a correr todo tipo de riesgos, como lo ha señalado hoy en el diario El Comercio. Y luego estaba ya su voluntad de participar directamente dentro de nuestro partido. Así es que la militancia está muy entusiasta y yo creo que el pueblo fujimorista también ha cerrado filas con mucha algarabía de ver a mi padre inscribirse nuevamente en un partido político. Claro, y esa participación es en el Congreso, en la posibilidad de ser el candidato presidencial, estar dentro de la plancha. ¿Cuál es el objetivo que él tiene? Porque me imagino que ya lo tiene claro. Yo creo que adelantar esa posibilidad es adelantarnos a muchos hechos que luego tenemos que pasar, ¿no? Yo creo que todas las posibilidades están abiertas. Lo importante puede ser candidato a la presidencia a los 87 años. Él está absolutamente lúcido. Que él tenga enfermedades, que las viene arrastrando desde hace muchos años, es verdad, pero tiene una gran fortaleza. El martes va a ser una prueba dura, difícil, riesgosa. Va a pasar esta operación de cadera en que le van a poner una prótesis de titanio y así vamos a ir sobrellevando. Y más adelante, en el seno de la familia, primero él nos transmitirá cuál es su deseo y luego obviamente en las instancias institucionales del partido se determinarán estos procedimientos. Y esta posibilidad de postular primero tiene que pasar por la etapa de que si puede hacerlo o no. Él está condenado con una posibilidad, bueno, de libertad que en estos momentos goza, pero está condenado y no ha pagado la reparación civil.
Mi padre es inocente de los cargos de los cuales se le han sentenciado. ¿Okay? Pero más allá, digamos, de mi posición y de mi convicción, hay un debate legal, lo entiendo, ¿okay? Lo he estado siguiendo. Posiciones a favor de una candidatura como la que tiene el doctor Nakazaki, posiciones en contra como la que sostiene el doctor Aníbal Quiroga. Yo no soy abogada. Por lo tanto, me corresponde prudentemente esperar a que este debate se siga dilucidando y serán las instancias electorales las que finalmente definan esta posibilidad. Pero yo sí quiero señalar, Marco, que lo que nosotros esperamos es que a mi padre se le respete su derecho a elegir y a ser elegido. Y yo creo que eso es lo más democrático. Ahora, la posibilidad de que él sea candidato no es, una especie de burla a las personas que sienten que se hizo justicia cuando fue condenado su padre. No. Vuelvo a repetir, yo considero que su condena fue absolutamente injusta. Haber estado privado de su libertad 16 años sin ninguna prueba. Yo no acepto la teoría del hecho justamente porque no encontraba ninguna prueba y solo por el hecho de haber sido presidente de la República él tiene que ser responsable de todo. ¿Okay? Lamento sí el dolor de las familias de las víctimas, por supuesto, pero eso no tiene que ver con el proceso injusto que ha sufrido mi padre. Hoy él está en libertad, hoy él tiene enfermedades, es verdad, pero las viene afrontando con ánimo, con entereza, con valentía, sabiendo los riesgos que esto significa. Yo considero que su lucidez, su experiencia, su conocimiento del país, lo pone a él en una posición expectante. No lo digo yo por ser su hija, lo hemos visto en las encuestas. Creo que hay más un poquito de temor a una posible candidatura en Fuerza Popular. Claro, usted lo ve como candidato a la presidencia. A usted se lo pregunto, no al expresidente. Se lo pregunto a usted. ¿Usted lo ve como candidato a la presidencia? A mí me encantaría que sea, ¿okay? Pero esa decisión no depende de mí, no depende tampoco exclusivamente de mi padre. Será primero él quien manifieste una voluntad y serán las instancias partidarias las que ratifiquen una posición de esta naturaleza. Pero vuelvo a repetir, tomar una decisión en estos momentos me parece prematuro. Lo que viene inmediatamente es su operación a la cadera. Luego iremos viendo los siguientes pasos. Claro. Miki Torres es uno de los integrantes que asesora, ¿verdad? Muy entusiasta, él ha dicho, la plancha presidencial sería un éxito si está usted y está el ingeniero. Pero el ingeniero aparentemente podría ser la cabeza de esa plancha. ¿Qué piensa usted? A ver, más allá del entusiasmo del vocero político y subsecretario general de nuestro partido, creo que es un poquito prematuro de hablar candidaturas. Y sobre mi posibilidad, yo he señalado en algún momento y he defendido mi derecho a postular. No he manifestado ni he conversado con mis hijas sobre esta posibilidad todavía. Así es que me va a perdonar, Marco, en frente de cámaras y con la posibilidad que me estén escuchando mis hijas, voy a reservarme esta respuesta para más adelante. ¿De dónde se va a ver la posibilidad de que el ingeniero, el expresidente, pueda ser candidato? ¿Desde el Congreso? ¿Desde los abogados del partido? ¿Desde qué parte se va a ver eso? Yo creo que primero tiene que nacer su decisión, ¿no? O sea, él ha manifestado su decisión de volver a servir a los peruanos. ¿Cuál es ese reto? Todavía no lo sabemos. Una vez que él nos diga exactamente este es mi plan, se procederá a llevarlo a las instancias partidarias, al Congreso Nacional, y será el Congreso Nacional a través de sus delegados quienes finalmente ratifiquen esta voluntad de tanto de mi padre como de las instancias partidarias. Luego me imagino que vendrán los debates legales de su posibilidad de participación o no, y serán las instancias, los órganos electorales quienes finalmente den un señalamiento final. Hay encuestas que dicen que no tiene el derecho de postular. Más allá de la opinión, digamos, de la opinión pública, está finalmente la opinión jurídica. Hay voces a favor y hay voces en contra. Yo considero en lo personal que él puede participar.
Ujú. El siguiente tema es justamente el día de mañana, unas horas más. ¿Cómo se siente? Fuerte, pero sí quisiera señalar, Marco, que han sido 8 años de muchísimo dolor, de situaciones arbitrarias e injustas por las que no solamente quien habla, sino muchos dirigentes de nuestro partido han tenido que pasar. Yo quisiera empezar expresando mi solidaridad a las más de 40 personas que el día de mañana vamos a enfrentar este juicio oral, a ellos y a sus familias. Yo solamente por poner un ejemplo, ¿no? Carmela Paucará, quien fue en algún momento mi secretaria, no era parte del partido político en el año 2011. Fue procesada, fue detenida preliminarmente, está siendo objeto de acusada en este proceso. Mi abogada, Juliana Loza, por el solo hecho de ser mi abogada, por defenderme, está siendo también acusada. O el padre de mis hijas, Marc Villanella, por el solo hecho de haber sido mi esposo, él también se sentará mañana. Entonces yo sí quisiera lamentar toda esta situación absurda. Quien habla ha estado 3 veces injustamente en prisión. Se pidió 2 veces más la prisión preventiva. Estas no fueron aceptadas, pero estar alejada más de 480 días de mis hijas fue momentos muy difíciles. Además de ver que la actitud de los fiscales ha sido pues una actitud con una intencionalidad política, que la vemos claramente en tratar de debilitar mi imagen. Yo creo que se está revelando cada vez más informaciones, pero permítame señalar cuáles han sido las intencionalidades. Pidieron la suspensión del partido político Fuerza Popular y ahí se ve la intencionalidad política de tratar de eliminar al fujimorismo del ámbito electoral. Se pidió una acusación unos días antes de la primera vuelta, cuando todavía habían diligencias pendientes, no solamente en el Perú, sino también en Brasil. Pero todo esto se cerró abruptamente para tratar de generar estos titulares en mi contra y en contra de mi candidatura. Y ahora vemos ya informaciones de diferentes colaboradores que señalan claramente al fiscal Vela coordinando con miembros del Jurado Nacional de Elecciones para evitar y para afectar esta candidatura en la segunda vuelta. Yo lamento la utilización de esos puestos, de esos cargos, perjudicando la imagen del Ministerio Público, que en su gran mayoría los fiscales hacen un buen trabajo, pero en este caso han utilizado su poder para intentar destruir a un grupo político. Para volver nuevamente, a ver, lo que dice el fiscal es que ustedes acumularon dinero de la empresa Odebrecht y de otros empresarios, ¿no? ¿Es así? ¿Lo acumularon? El tema en cuestión, Marco, y a lo que nosotros nos acusan, es de un supuesto lavado de activos. ¿Okay? Y lo que se ha demostrado en todos estos años es que los fondos que el partido recibió eran de personas y empresarios de prestigio y que en todos los interrogatorios lo que han hecho es demostrar con documentos y en testimonios de diferentes asesores que estos aportes provienen de fondos lícitos, fondos legales, porque acá está el cuestionamiento. O sea, se nos acusa de haber recibido fondos ilícitos y eso se ha comprobado que no es así. Sobre el tema Odebrecht, ¿okay? Porque eso es sobre los empresarios nacionales. Y sobre el tema Odebrecht, el señor Marcelo Odebrecht ha dicho que no me conoce, porque yo también lo he señalado así, no conozco, jamás he cruzado palabra con él. El señor Barata ha señalado que yo soy la excepción de los políticos, jamás me he acercado, he pedido, solicitado, agradecido. Claro, como no me conoce, dice que soy fría y distante. Y hay el cuestionamiento y el señalamiento de que habrían sido otorgados estos aportes al señor Yoshiyama y al señor Pacho Bedoy. Ellos lo han negado y las declaraciones del señor Barata son incongruentes y contradictorias. Por eso es que yo estoy tranquila
Mañana, por supuesto, voy a asistir, porque cada vez que la justicia ha requerido de mi presencia, siempre voy a dar la cara. Ya, ok, ¿recibieron cuánta cantidad de los empresarios? Porque la gente lo que entiende es que al recibir dinero, ustedes, la defensa dicen, bueno, las personas han hecho actividades, ¿no? Por eso se llama el caso de los cócteles. Entonces, sí. ¿Cómo enlazan eso con los aportes? Sí, a ver. En el tema de los cócteles, ¿okay? Vayamos específicamente a eso. Cada vez que ha habido un evento, los propios periodistas han sido testigos. Es más, los periodistas, digamos, muy críticos a nuestro partido llevan incluso contadores para saber cuántas personas asistían, ¿no? Pero yo no debo ni puedo entrar en estos detalles específicamente, los cuestionamientos que puedan haber a cómo se hicieron los aportes, todo eso se va a dilucidar en el propio juicio oral. Yo tengo la recomendación de la defensa técnica de no comentar esto en los medios, sino a esperar al proceso judicial. ¿Era necesario hacer actividades para poder decir que el dinero era lícito? Es lo que sostiene la Fiscalía. Perdón. Todos los partidos políticos realizan actividades para poder recaudar fondos. Ahora existe además los fondos públicos, ¿no? Entonces se hace la combinación tanto de actividades para recaudar fondos de personas del sector privado como los fondos que se reciben del sector público, que sirven para capacitaciones, claro, investigaciones y la administración propia de los partidos. Eso es ahora, pero antes no era así. Por eso, y nosotros a través de los peritos se han entregado todos los informes. Pero acá permítame señalar otra cosa, Marco, porque ahora hemos tocado el tema de fondo. Vayamos al tema procesal. El expediente con el que nosotros vamos a presentarnos mañana contiene casi 400.000 folios. De esos 400.000 folios, por ejemplo, 1.000 hojas están en negro, no se pueden leer. Pero lo que es peor es que toda la parte de los anexos, que debe ser más de 1,5 millones de folios, no están en la nube. Nosotros no tenemos acceso. ¿Por qué? ¿Le han explicado por qué? Eso es lo que nosotros estamos esperando tener acceso. Y yo me imagino que todo eso fue por la incapacidad del Ministerio Público en su desesperación de llevar la acusación. Recordemos que cuando esta acusación se estaba evaluando regresó 11 veces porque estaba mal hecho. Y entonces todo eso nos genera a nosotros indefensión. Dentro de ese 1,5 millones de folios de las cuales nosotros, las personas acusadas, no tenemos acceso, por ejemplo, hay 25.000 hojas que tienen que ver con la pericia que Marc, mi ex esposo y yo, nosotros hemos presentado al Ministerio Público y a la cual en estos momentos no tenemos acceso. Y sobre el tema de la pericia, Marco, a nosotros nos investigaron 10 años de manera contable y financiera. Y los 5 peritos del Ministerio Público llegaron a la conclusión que no había desbalance patrimonial y que no había ningún rasgo de ingreso de fondo extraño. Claro, pero habían personas que no tenían dinero y aportaban. ¿Cómo se explica eso entonces? Acá lo importante, lo que está en cuestionamiento, Marco, es el origen del dinero. Y todo ese origen está demostrado que viene de fondos legales. No dentro de todo esto. Todo el tema administrativo, tengo la prohibición de la abogada de no contestar. Entonces, lo único que usted puede decirnos entonces es que todo el dinero es lícito, pero lo que no se entiende es por qué hacían, o sea, había tanto dinero de empresarios como que no era necesario hacer actividades, o si era necesario hacer actividades. Se hace la combinación de ambas cosas, porque en las actividades se ha recibido también el apoyo de personas naturales, de pequeños empresarios, de empresarios medianos, y todo eso para poder hacer un mejor desempeño de una campaña presidencial. Hoy la situación es distinta, es verdad, porque con el presupuesto público, por ejemplo, ya no hay que gastar en medios de comunicación, ¿no? Pero nosotros estamos tranquilos, más allá del dolor, de las injusticias, del abuso y de la politización del Ministerio Público sobre ciertos sectores, porque no es contra todos. Y sobre todo nosotros, Fuerza Popular, no ha tenido la posibilidad de ser gobierno. Nosotros no hemos manejado presupuestos públicos.
a diferencia de otros cuestionados o de otros investigados. El juicio dice que va a durar por lo menos 2 años, por lo menos. No, según los cálculos de la abogada van a ser mucho más. Mucho ¿no? más. Si Sí. usted piensa candidatear, eso va a perjudicar en todo caso su desempeño en el juicio. Todavía no he tomado la decisión de una posible candidatura, eso lo contestaré más adelante. El otro caso, a ver, ¿cómo ve usted a la presidenta Dina Boluarte? ¿Cómo la calificaría su desempeño? Yo creo que ella está navegando sin rumbo en una tormenta generada por sus propios errores y por su falta de liderazgo y su falta de toma de decisiones. En su momento, Fuerza Popular y quien habla, promovimos un adelanto de elecciones, ya conocemos la posición de los demás partidos políticos, esto no se generó. Sin embargo, sí creo que la presidenta se confunde, ¿no? El apoyo a la gobernabilidad y a la estabilidad política no significa de ninguna manera un cheque en blanco. Entonces, yo creo que ella tiene que empezar a tomar decisiones. Yo espero que el viaje a la China haya sido muy fructífero para nuestro país. Y lo otro, o sea, sí esperamos que responda a las preguntas, ¿no? A las preguntas de los periodistas, que no los aleje, que no les ponga trabas. Y queremos saber también qué pasó con estas denuncias que hay sobre su participación en la segunda vuelta. Claro, hay algunas encuestas que dicen que ustedes son muy permisivos con el Ejecutivo. Básicamente la presidenta es una persona que ustedes pueden manipular de alguna manera políticamente. No, yo rechazo tajantemente las afirmaciones que dicen que hay alianza. Con el terrorismo no tienen nada. No. Muy por el contrario. Por ejemplo, en el tema de las facultades, Fuerza Popular ha apoyado la mitad de los puntos que el gobierno ha solicitado. Hemos tenido un gran debate y discrepancia con el ministro de Economía. Nosotros saludamos que, por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones finalmente está en una primera votación, pero con con las críticas absurdas del ministro de Economía. Creo que es importante avanzar en este aspecto, pero han habido discrepancias. Más allá de las apariencias, yo a la presidenta la he visto una sola vez. Ajá. La he saludado en Palacio de Gobierno, evento público donde han estado todos los medios de comunicación. Yo realmente espero que ella pueda culminar su mandato y que estos años que le queda de mandato sean provechosos para los peruanos, que se pueda avanzar en términos de crecimiento económico, en mejora de la seguridad ciudadana, en la construcción y habilitación de obras públicas que beneficien a todos. Es un gobierno débil, según el ministro de Economía. Bueno, sus propios ministros lo califican. ¿Usted cree que es un gobierno débil? Yo sí creo que le falta liderazgo, falta mayor cohesión de parte del grupo. Ahora, si lo comparamos con el gobierno de Pedro Castillo, sin duda es superior, es mejor. Pero creo que para la problemática que existe en nuestro país y el potencial que tenemos, yo creo que se podría tener un mejor desempeño. Ahora, habló usted del ministro de Economía. El ministro de Economía se opuso justamente al retiro de las AFP, pero el Congreso votó a favor. Nosotros lo que planteábamos era una reforma integral, Marco. No solamente ver el tema del retiro, que era la expectativa de muchas personas que tienen sus fondos en las AFPs, pero hablábamos también de una comisión por desempeño, hablábamos pensión por consumo, para que millones de peruanos que no tienen un trabajo formal accedan a una pensión de aquí a algunas décadas en el futuro. Yo creo que esa es la gran reforma y ese es el debate que es importante realizarlo en el Congreso. Yo lamento que solamente se haya quedado en la primera votación. Esperemos que en la próxima legislatura y con una nueva mesa directiva se pueda finalmente aprobar esto y que pueda ser refrendado en el Poder Ejecutivo. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, tampoco habla, ¿no? Entonces, y encima, cuando no habla, denuncia. Y denuncia a periodistas que lo investigan. Sí. Entonces, ¿cuál es la posición de Fuerza Popular? Porque lo que algunos congresistas de Fuerza Popular lo que han dicho es, este es un tema privado.
No, ya no es privado, porque llega un momento en que él ha mentido, también como la presidenta mintió con los relojes. Miren, a mí me sorprende la actitud del presidente del Congreso, sobre todo porque él es periodista, ¿no? O sea, yo hubiese esperado que él tuviese una actitud más dialogante, pero también entiendo que cada político maneja su imagen y sus responsabilidades de una manera distinta. Yo sí le recomendaría que pueda tener una relación más abierta con todos los medios de comunicación, porque finalmente es una oportunidad para que él pueda transmitir aquellas cosas que se están aprobando y que son positivas para el país, responder a los cuestionamientos, porque por eso estoy acá. Y creo que eso es saludable para nuestra democracia. Hay casos como el de IRTP, Canal 7, los casos de las violaciones que se denunció en la selva de estas niñas, y además otros casos del aeropuerto, el apagón del aeropuerto Jorge Chávez, ¿verdad? Y no pasa nada en el Congreso. Parece que todo pasara por agua tibia. Mire, nosotros hemos apoyado varias iniciativas para interpelar. Hemos votado en varias ocasiones a favor de censuras. A veces se ha logrado y a veces no. Sobre las declaraciones del ministro de Educación, sí, fueron terribles, lamentables, pero entiendo que él ya se disculpó. Y sobre el apagón, yo saludo que se estén tomando medidas correctivas, medidas técnicas para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, en algún momento el aeropuerto Jorge Chávez fue el mejor en Sudamérica y hoy no entendemos cómo si se ha inaugurado por la presidenta Dina Boluarte la segunda etapa todavía no está en funcionamiento, ¿no? Entonces esperemos pues que todas estas cosas puedan corregirse. Pero acá además, Marco, yo creo que es importante, hay dos cosas fundamentales para los peruanos: que la economía se refuerce, que estas cifras de crecimiento sigan aumentando, pero además que se haga algo en los términos de seguridad ciudadana que afecta tanto a millones de personas. El caso justamente de la presidenta, le hablaba de que la presidenta en un primer momento hablaba de sus relojes, ¿verdad? Que él los había comprado con sus ahorros, que ella se refería a otro reloj. Entonces, esta relación, esta donación, este préstamo que luego la presidenta dice que ha sido, Fuerza Popular tampoco ha dicho nada. No, yo creo que han habido varios pronunciamientos de diferentes voceros. Pero pronunciamientos, pero no acciones. Ella está pasando un proceso de investigación y tendrá que seguir respondiendo por esos cuestionamientos que existen. Claro, una cosa es la percepción, ¿no?, que es poco creíble las respuestas que ha dado, y otro será pues digamos la estrategia legal de la que ella ha decidido asumir, pero que la presidenta Boluarte va a enfrentar una investigación y tendrá que dar cuentas por estos relojes, eso está claro. ¿Pero hay corrupción en esto, cree usted? A mí me parece, pero las investigaciones tienen que continuar como se están dando hasta ahora. La presidenta no habla con la prensa, la presidenta ha defendido a su Guayqui. ¿Qué se puede hacer en todo caso cuando una presidenta miente tanto? O sea, todos los días las vemos, no habla con la prensa y encima va a la fiscalía, un tema que debió haber sido aclarado en su momento, ¿verdad? Era sencillo aclararlo, no era necesario ocultar tanto. Miren, yo estoy señalando que el gobierno de la señora Boluarte es muy débil, que tiene que tomar decisiones, que se está ahogando en una tormenta creada por sus propias acciones. Y claro, si a eso le sumamos además su poca capacidad para manejar una crisis y tener explicaciones que satisfagan a la opinión pública, sin duda no tiene equipo y no le está haciendo bien, ¿no? Entonces yo sí creo que a ella le convendría convocar a un nuevo equipo de comunicaciones que le permita transparentar, dar declaraciones, enfrentar a la prensa y sobre todo comunicar a la opinión pública, no solamente sobre los cuestionamientos que puedan haber a su persona, sino sobre todo por las políticas públicas que se están haciendo. Yo creo que sin duda eso también le está faltando a la presidenta. El tema de la DIVIAC también está, ¿no? Es decir,
allanaron la casa de la presidenta y poco tiempo después, y hoy con el ministro del Interior, van detrás de la DIVIAC. ¿Cree usted que esto de intentar acorralar, porque ahora en el Congreso también los quieren investigar, cree que es un obstáculo para la lucha contra la corrupción? Creo que el allanamiento a la presidenta, a su casa, fue extremo. Considero también que todos los funcionarios públicos están sujetos a investigaciones, pero también señalo y defiendo el debido proceso en todos los casos, incluyendo a los miembros de la DIVIAC, ese debido proceso que a nosotros no nos dieron. ¿Y el caso de Nicanor Boluarte a usted le llama la atención? Esa relación, eso de poner subprefectos, subprefectos. Yo creo que él también tiene que dar respuestas a la opinión pública y sobre todo a la justicia. En el caso de Antauro, posible candidato, ¿usted lo ve con peligro? Primero creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? En el Congreso se debatió y entiendo que la presidenta de la Comisión de Constitución presentó un texto, digamos, donde había cierto consenso para prohibir la candidatura de ciertas personas. Acá no hablamos de nombres propios, ¿no? Pero lamentablemente no hubo la votación, que es una alta votación que se requiere para una reforma constitucional. Pero en esa reforma justamente salvaban a su padre. Yo creo que para mí es inaceptable comparar a Antauro Humala, que es un asesino de policías donde está demostrado, de mi padre, con el que no ha habido pruebas al respecto. Pero fue sentenciado, lamentablemente. Sí, pero lo increíble es que no hubo consenso de los votos para lograr esa prohibición sobre personas, no voy a decir con nombre propio, ¿okay? Porque las leyes con nombre propio están prohibidas, sobre personas que han asesinado a otras personas. ¿Qué opina esa propuesta de sancionar a jueces y fiscales? Yo creo que hay procesos a través institucionales que tienen que llevarse a cabo. Y en mi caso personal, prefiero no hacer una opinión porque si no puede ser malinterpretado y ser usado en mi contra. Ahora, a ver, dentro de un plan de gobierno futuro de Fuerza Popular, ¿está de acuerdo que los prefectos y subprefectos continúen o preferiría que ya no, para evitar justamente este tipo de relación que hay? Sí, entiendo que nuestro grupo político está a favor de que la responsabilidad de los prefectos se mantengan, pero que no reciban una remuneración por las cuales además, digamos, existe una manipulación política, ¿no? Entonces, una cosa es salvaguardar la figura institucional de los prefectos y subprefectos y otra cosa es permitir esta manipulación que lamentablemente hemos visto a través de algunos medios se habría estado utilizando para la creación de partidos políticos y eso es inaceptable. Claro, porque son fácilmente manipulables, ¿no? Con sueldo o sin sueldo. Sobre todo con sueldos, ¿no? Cuando son, digamos, un trabajo ad honorem, como era antes, yo creo que permitía realizar ese trabajo de representación que mantienen los prefectos, pero se evitaba justamente esta manipulación política. Quería retroceder un poco en el tiempo sobre este pedido de indulto para su padre que Kenji, en todo caso, estuvo detrás y tuvo que pagar las consecuencias. ¿Usted por qué estuvo en desacuerdo en ese momento? Nosotros siempre hemos coincidido en lograr la libertad de mi padre, ¿okay? Creo que la diferencia era que para mí la libertad debía conseguirse a través del mecanismo constitucional. Finalmente el Tribunal Constitucional le ratificó esta decisión otorgada por Pedro Pablo Kuczynski. Pero en base a lo que peleó Kenji. Lo importante, Marco, y aquí lo que finalmente el tiempo nos ha permitido dilucidar a Kenji y a mí, es que fue necesaria las dos cosas. La decisión política
y yo le agradezco al expresidente Pedro Pablo Kuczynski de haberle otorgado el indulto a mi padre, pero esta fue ratificada por una decisión constitucional que era la posición que yo defendía. Yo presenté un habeas corpus en favor de mi padre justamente para lograr su libertad a través de la vía constitucional. Creo que, y hoy que tenemos a mi papá en casa, esperemos que regrese pronto porque se encuentra en cuidados intermedios, finalmente fueron importantes ambos mecanismos para que él pudiera gozar de su libertad. Ahora, el tema del fraude, ¿no? Se ha hablado mucho de que hubo una manipulación en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que dice el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es que ellos no pueden manipular números, ellos solamente proclaman, ¿verdad?, de los resultados que ellos reciben. A ver, si recordamos la elección del 2021, recordemos que faltaba un miembro en el Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del jurado tenía voto dirimente. Y yo creo que hubieron decisiones no muy pegadas a la ley, ¿no? Como por ejemplo, se excluyó al PPC, no se permitió que el partido Aprisa pudiera participar en elecciones, se admitió una plancha incompleta como la de Pedro Castillo, sin tener a los 3 miembros de la plancha. Ahí había una serie de cuestionamientos. Lo que nosotros defendimos era que por lo menos se analizara, ¿no?, las denuncias que nos llegaban de diferentes ciudadanos. Hoy que vemos, los hechos ya no van a cambiar, pero yo creo que es importante para nuestra democracia que estas cosas se puedan corregir, sobre todo por las denuncias que hay de los propios miembros cercanos a Pedro Castillo. El señor Villaverde, el señor Marrufo, han señalado claramente, ¿no?, que ellos coordinaban directamente con el jurado para beneficiarlo a él. El señor Jaime Villanueva ha dicho que por favor se abre el celular de la señora Yanet Talavera, quien habría estado coordinando con el fiscal Vela para perjudicar una candidatura. Entonces ya son muchas voces. Y yo por eso he señalado que se abra el celular de la señora Yanet Talavera, que está incautado en el Ministerio Público. Y si el señor Salas Arenas quiere ser transparente, también pediría que su celular lo ponga a disposición de la justicia y que se conozca la verdad. Porque eso es lo que queremos los peruanos, saber la verdad. ¿Desde el Congreso se puede hacer algo? No lo sé, yo espero que los diferentes grupos políticos, además recordemos, Fuerza Popular solamente tiene 23 congresistas, pero si hubiera el consenso, ha habido un grupo de investigación y hay una reconsideración pendiente. Entonces, a mí sí me gustaría que esa reconsideración se vuelva a votar y además ver también cuál es la postura y la votación de cada grupo político. Esa denuncia que usted ha hecho, justo a pocos días o a pocas horas del juicio, no es que para que la gente lo vea mal a José Domingo Pérez y a Rafael Vela. La imagen de estos fiscales las han destruido ellos mismos con sus arbitrariedades, con sus abusos contra cierto grupo político, digámoslo así. Pero lo que yo he señalado es levantar las declaraciones del señor Villanueva. ¿Hay que creerle todo al señor Villanueva? No, pero ese señor era amigo de ellos. Él ha mostrado una foto donde estaba cenando con el señor Pérez. O sea, está claro que eran muy buenos amigos. Y él, que tenía amistad con ellos, ha dicho que todo esto estaba manipulado, que ellos han celebrado, lamentablemente, el suicidio del presidente García, han celebrado mi prisión preventiva. Y yo lo que pido es que esto se investigue. Y yo lo que pido es que estos abusos no vuelvan a ocurrir con otras personas. En el tramo final, y se lo pregunto con respeto, ¿cómo está la relación con Marvito? A ver, yo le deseo a él suerte. Tenemos 2 hijas maravillosas y por mis hijas yo voy a mantener una relación de amistad y de respeto siempre. Porque el resto de nuestras vidas nos vamos a cruzar cuando mis hijas se casen, cuando mis hijas se gradúen o tengan hijas. Así es que le deseo suerte y ahí lo dejo. Perfecto. Le agradezco mucho por su presencia aquí en Mesa de Prensa, señora Keiko Fujimori. Y mañana será
no sé si una pesadilla nuevamente, pero la justicia finalmente es la que va a decidir su futuro. Como siempre, ahí estaré, más allá de lo absurdo, porque nosotros consideramos que esto nunca debió llegar a este momento, pero vamos, como siempre, a dar la cara. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Marco. Muy amable. Gracias. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.